La semana pasada comenzamos a hablar un poco acerca de esperar en el Dios, de lo que sucede durante el tiempo de espera, cómo Dios va a traer en ese tiempo de espera, Dios va a hacer algo. Dios produce algo en nuestra vida, Dios trabaja en nuestro corazón, Dios trabaja en nuestra vida, pero también Dios nos da la fuerza para continuar. Cuando llega aquel momento donde vemos y creemos que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es tan fuerte, tan grande, que pareciera que ya no podemos, él viene, nos toma y dice que nos da fuerza para seguir, dice que nos hace volar sobre las alturas. Estuvimos hablando del águila el miércoles pasado, de cómo esperar en Dios, pues nos permite ser como las águilas, subir por encima del problema y seguir adelante. Nos da una perspectiva diferente cuando miramos el problema desde de un ángulo diferente, pero es muy difícil poder hacer esto porque muchas veces estamos en el problema y el problema como que nos hunde, el problema como que afecta todas las áreas de nuestra vida y no vemos más allá del problema. Ahí es cuando nos estancamos, cuando realmente muchas veces comienza a venir dudas acerca de si Dios está con nosotros, si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. A veces muchas personas cuando llega a este punto empiezan a dudar de que Dios realmente pues existe, otros se apartan y eso lo hemos visto después de la pandemia. Hemos visto una falta de compromiso, un enfriamiento en el pueblo de Dios, porque la pandemia vino a afectar no solo su salud, pero también su perspectiva. O sea, ya no ven lo que Dios ve, sino ven la realidad que les rodea. Y la palabra de Dios, pues es muy clara al respecto. Nosotros tenemos que mirar en el espíritu, tenemos que ser seres espirituales e ir más allá de lo que de nuestra carne, de nuestras emociones ven, porque las emociones te nublan el espíritu y ya no puedes ver lo que Dios quiere que veas. Entonces, muchos de nosotros realmente no queremos esperar en Dios, no queremos pues desarrollar ese carácter y esa paciencia de que habla la palabra de Dios. El pastor estuvo predicando el domingo acerca de desarrollar nuestro carácter como un atleta, pues practicando, desarrollándolo para poder llegar al final de la carrera. Y muchas veces muchos creyentes se quedan a mitad de la carrera, no pasan más allá porque tiran la toalla, no esperan en Dios, no esperan el proceso. Es difícil cuando nos dan una palabra profética, o es difícil cuando alguien nos habla de alguna de alguna meta que nosotros o sueño que hemos tenido y que no hemos alcanzado. Pero sucede que nos quedamos como que atrapados en el problema y no vemos más allá. Usted tiene que entender que Dios quiere llevarte hasta el final. Dios quiere prepararte para recibir esa bendición que Él tiene preparada para ti. Ya lo tiene todo antes de que tú comenzaras a soñar, antes de que tú comenzaras a planear lo que tenías planeado. Ya Dios había terminado lo que había preparado para ti. Ya estaba listo, estaba disponible. Muchos de nosotros nos enfocamos en lo que no tenemos y no valoramos lo que ya Dios nos ha dado. Por eso nos cuesta tanto esperar. Entonces, durante ese tiempo de espera se van a levantar gigantes en nuestras vidas. Se van a levantar gigantes que van a tratar de impedir que llegues al cumplimiento de esas metas, que te llegues que van a tratar de impedir, de obstaculizar tu carrera, tu camino, para que no puedas llegar a cumplir ese propósito, a que esas promesas que Dios te ha dado se cumplan. Y muchas veces el enemigo, pues, es exitoso en sus planes, porque el Hijo de Dios, en vez de perseverar, en vez de continuar, en vez de no tirar la toalla, en vez de no escuchar y tener en cuenta las palabras que Jesús dijo, ¿verdad? Orar sin cesar, no desmayar, seguir adelante. El apóstol Pablo habla y dice, pues sigamos a la carrera, extendámonos al supremo llamamiento en Cristo Jesús. En vez de hacer todo esto, lo que hace es que se detiene, no sigue, no persevera, no continúa, tira la toalla y pues deja que la duda venga, pone la fe a un lado y simplemente
pues ahí mismo, aunque siga siendo hijo de Dios, aunque siga asistiendo a la iglesia, aun cuando siga sirviendo a Dios, aún algunos sí se apartan, pero hay otros que siguen en la iglesia, pero ya no tienen ninguna expectativa, no están esperando nada de Dios. Tiraron la toalla hace mucho tiempo. Incluso para muchos el servicio ya se volvió una carga porque lo hacen más por compromiso, ¿verdad? Por el qué dirán que por un deseo de su corazón. Y todo esto es a causa de todos los problemas que han estado viviendo porque no se han enfocado en lo que ya Dios les ha dado. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar dispuestos a pasar por el proceso. El cristianismo es una carrera de resistencia, de perseverancia. No basta con confesar a Cristo como Señor y Salvador. No basta con asistir a una iglesia. Es necesario perseverar. Jesús dijo que el que persevere hasta el fin, ¿verdad? Ese es el que será salvo. O sea, tenemos que perseverar hasta el fin. No podemos detenernos en la carrera. Y por eso tenemos que esperar por el proceso y pasar por esos procesos. Pero a ninguno nos gusta pasar por el proceso. Vamos a ser honestos, no nos gusta ser tratados, no nos gusta ser procesados, porque realmente queremos que todo sea rápido. Vivimos en un tiempo donde todos tienen, ¿verdad? El tiempo de la velocidad, de los carros de velocidad, el microwave, todo es rápido, ¿verdad? El internet es rápido, todo tiene que ser rápido. Y si no es rápido, pues ahí mismo nos molestamos y buscamos otra opción porque lo queremos todo hecho ya, pero no lo queremos para hoy, lo queremos para ayer. Y no entendemos que Dios no opera de esa manera, Dios no trabaja de esa manera. Por eso muchas veces, aunque Dios no crea esos gigantes en nuestra vida, esos gigantes van a aparecer y Dios va a permitir que esos gigantes nos traten, que esos gigantes vengan, que esos gigantes nos hagan pasar un poquito de trabajo para que nosotros podamos realmente madurar en nuestra fe, podamos crecer en el entendimiento de los planes de Dios, en el conocimiento de Dios y sobre todo que nosotros podamos desarrollar ese carácter para poder alcanzar las promesas de Dios y poder saber qué hacer con ellas. La semana pasada estuvimos hablando de David, cómo fue un hombre que tuvo que esperar y en el proceso de esperar pasaron muchas cosas. Él estaba tratando de esperar, pues alcanzar la promesa de Dios. Entienda que él era, dice la escritura, que él era un muchacho, que él era muy jovencito y cuando estaba siendo yo diría que un adolescente, porque lo que habla la escritura está hablando de un muchacho adolescente, lo envían sus hermanos a cuidar ovejas, está en medio de aquellos prados cuidando sus ovejas, en el desierto más bien, no había prados en Israel, más bien un desierto, donde él está cuidando esas ovejas y viene, el profeta llega a la casa y dice, Dios va a levantar, le dice al padre, de entre tus hijos, y estoy parafraseando, obviamente, porque es una historia muy conocida, y le dice, de tus hijos Dios va a levantar al próximo rey de Israel. Y viene y trae a los hijos y Dios le va hablando, o sea, tú estás mirando lo de afuera, no lo de adentro. ¿Por qué? Porque, dice, y va describiendo cada uno de los hermanos de David, dice que todos eran de buen parecer, que vieran atractivos, pero no tenían el carácter por dentro, no tenían lo que les hacía falta para llegar a ser el rey de Israel. Y muchos de nosotros, por fuera puede que esté todo bien, pero por dentro todavía necesita la atención de Dios. Y Dios sabía que estas personas no iban a poder manejar la bendición que ellos querían. Así que cuando le dice, tú tienes más hijos, y traen aquel hijo, hasta este punto usted puede identificar que ya David había sido pues rechazado por su propio padre, por su propia familia, lo habían puesto a cuidar ovejas, o sea, el trabajo más menos atractivo, ¿verdad? El menos atractivo que podían tener, eso era lo que él estaba haciendo. Y cuando el profeta dice, voy a levantar a un rey, ninguno de ellos se detuvo a considerar que David podía ser ese rey, para nada. Esto viene con la mentalidad de aquel pueblo, porque recuerde que el primogénito era el que se llevaba todo, y este era el octavo hijo. O sea, no tenía, era el último.
O sea, era el último en todo para ellos. Y entienda que hasta este punto tenemos un David que ya está enfrentando problemas. Es un muchacho joven, pero ya está enfrentando situaciones en la familia, tiene problemas de rechazo, ya tiene situaciones donde él estaba, dice que solo allá, tenían que enfrentar al oso, el león para poder cuidar las ovejas de la familia. O sea, habían situaciones ya en el hogar que le eran contrarias. Estos gigantes estaban formando ya el carácter de David. Muchos de ustedes han enfrentado situaciones semejantes o tal vez parecidas en su vida y no entendieron que en aquel momento, aunque fue difícil todas las cosas que sufriste y que atravesaste, ya Dios estaba trabajando en tu vida, ya Dios te estaba fortaleciendo, estaba formando el carácter en ti para que pudieras ser la persona, el hombre o la mujer que Dios quería que tú fueras, que fueras alguien que tuviera convicciones fuertes, que tuviera un carácter íntegro, que fuera honesto, que tuviera principios claros, y que no se moviera como la vela de la veleta del mar, allá como dice el apóstol Santiago, que se podía mover de un lado para otro, que cualquier gigante, aun cuando fuera pequeño, tú no lo vieras gigante, porque muchas veces los gigantes que nosotros creemos que son gigantes, en realidad son pequeñas cosas que surgen en nuestra vida y que nos desbalancean y no sabemos cómo manejarla. Nosotros necesitamos estar enfocados en Cristo y en lo que Él tiene para nosotros para poder ver a los gigantes del verdadero tamaño que ellos son. Muchas veces no son gigantes. Nosotros, con nuestra perspectiva, con nuestra reacción delante del problema, a veces con nuestra duda, con nuestros temores, hacemos los gigantes más grandes de lo que son. Hacemos el problema, hacemos la enfermedad, hacemos la situación en la que estamos viviendo más grande de lo que realmente somos. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales, porque nuestras emociones muchas veces nos traicionan, nos juegan una mala pasada y nosotros venimos a quedar estancados, trancados, encerrados en las emociones, en el dolor, en la frustración, en la desesperación, en el temor y en esa inseguridad, y no sabemos manejar la situación. Así que tenemos que ser cuidadosos en cuanto a qué gigante es verdaderamente un gigante y qué lo que es no lo es. Porque nosotros podemos crear gigantes incluso con nuestras dudas y aquello problema que era pequeño y que era de fácil, ¿verdad?, resolución, a veces lo hacemos mucho más grande. Goliat no fue el único gigante que David tuvo que enfrentar, pues pasó toda una vida como un guerrero, más que un rey de Israel, fue conocido como el guerrero más prolífero que tuvo Israel, donde ganó más batallas y llevó más victoria para el pueblo de Israel, fue precisamente David. Pero vemos que este hombre había una constante en su vida y era él iba a la presencia de Dios. Pero tuvo que enfrentar desde muy joven esos gigantes. La única forma que él los pudo enfrentar fue precisamente porque iba a la presencia de Dios, porque tenía una relación con Dios, porque buscaba de Dios, porque escuchaba la voz de Dios. Fue rechazado por su familia. Luego, cuando vino la guerra y los filisteos vinieron a atacar a Israel, sus hermanos fueron a la guerra, a él lo dejaron detrás y él era como el que le iba a servir a los hermanos, aun cuando ya había recibido la promesa de que iba a ser el próximo rey de Israel. Entienda esto. Pasaron 27 años antes de que él pudiera ser coronado. De hecho, fue coronado 3 veces durante todo este tiempo, pero para él ejercer como rey tuvo que pasar todo este tiempo. ¿Por qué? Porque tuvo que enfrentar gigantes tras gigantes, gigantes tras gigantes, y no fue solamente uno. El primer gigante que tuvo que enfrentar fue su propia familia, el rechazo de su familia. Cuando él llega y él ve el gigante, él se atreve a decir, yo puedo contra ese gigante, pero no era él hablando, era la relación que él tenía con Dios que le permitía decir, espérate, pero ver el gigante no tan gigante como lo veían los demás. Los demás lo veían desde la perspectiva del temor, lo veían desde cualquier otra cosa, lo veían más grande y
verdaderamente Goliat era un gigante, por su estatura era un gigante, pero lo que sucede es que él no lo veía con la estatura física, él lo estaba viendo en lo espiritual, y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Nosotros no podemos ver los gigantes en lo natural, tenemos que ir a lo espiritual, y para eso solamente puedes lograrlo cuando vas a la presencia de Dios, cuando tienes comunión con Dios, cuando estás escuchando la voz de Dios, que sin importar lo que tú estás viendo, tienes que confiar y depender en lo que Dios prometió y en lo que Dios va a hacer. Y esto era lo que hacía David. Por eso cuando David dice, Goliat dice, ¿quién es este incircunciso? ¿Por qué ustedes están escuchando a este incircunciso? Ustedes, vamos, yo no puedo, yo puedo contra él. Y era un muchachito todavía, o sea, era un adolescente, era demasiado joven, pero él decía, yo puedo contra él. ¿Por qué? Porque él no lo veía con los ojos de la carne, no lo veía ¿verdad? En lo natural, él lo veía en el espíritu, decía, este no va a poder más que Dios. Y de hecho le dice, ¿quién es este incircunciso que se ha atrevido a blasfemar contra el Dios de Israel? O sea, él le está diciendo, espérate, pero es que ustedes no se dan cuenta que ustedes tienen al creador de los cielos y la tierra con ustedes. O sea, para él era tan fácil, o sea, para David era tan fácil ver a Goliat pequeño, verlo insignificante, no lo veía como lo veían los demás. La demás gente no entendían cómo él podía ver a este Goliat que era tan grande, que infundía tanto temor, que lo único que había hecho era hablar y hablar. Y él dice, pero espérense, si este es un incircunciso que se ha atrevido a desafiar al Dios de Israel. ¿Cómo es posible que ustedes le tengan temor? Yo puedo contra él, yo lo voy a matar. Y mire, este es otro gigante que él pues tuvo que desafiar. Después de eso tuvo que vencer otros gigantes más. Viene Saúl y le dice, usa mi armamento. Que en este caso el armamento de Saúl simplemente es un simbolismo de este mundo que tiene formas, de este mundo que tiene maneras de solucionar los problemas. Cuando tenemos un problema legal, lo primero es que nos envían con un abogado. Y yo no le estoy diciendo que usted no vaya a un abogado, necesitamos una representación legal. Usted va a usar los servicios de un abogado, pero primero va a orar a Dios. Usted primero le va a entregar el problema a Dios. Primero vamos a ir a la presencia de Dios. Usted le entrega el problema a Dios y después va a ver al abogado. Usted tiene un problema de salud, usted le ora, Señor, yo voy a confiar que tú vas a usar este médico. Tú vas a usar este médico para sanarme. Si usted tiene que ir a un médico, vaya al médico, pero órele a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, yo creo que tú tienes el poder para sanar. Pero si tú no vas a usar este médico para sanarme, entonces úsalo. Y ore usted también por el médico. Entréguele al médico a Dios. Señor, usa sus manos, dale tu sabiduría, dale tu entendimiento para que él pueda encontrar la raíz de esta enfermedad. Es así de sencillo. Nosotros tenemos que ir primero a Dios. Nosotros dependemos de Dios. Nosotros dependemos de la gracia de Dios. Entonces, esto era lo que hacía de David un hombre diferente. Lo hacía un mata gigantes porque él dependía de Dios en todo tiempo. Entonces, cuando él ve a Goliat, Dios, este es un insignificante, este es un filisteo incircunciso. Él no puede más que mi Dios. ¿Por qué? Porque tenía una relación cercana, porque había tenido experiencias con Dios que lo habían marcado, que lo habían hecho diferente. Entonces dice, este no puede más que mi Dios, no puede más que solucionar el problema, este no puede más, mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte. Y él dice, mira, acampan a mi derecha, pero 10,000 van a correr delante de mí. O sea, no, ni un ejército acampe contra mí, no voy a temer mal alguno. O sea, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Este era el hombre que conocía de Dios. Por eso él podía hablar de esta manera. Por eso podía expresarse de esta manera. Por eso podía tener una confianza total en Dios. Entonces, eso es lo que sucede cuando tenemos un problema, se levantan los gigantes. Los gigantes vienen a minar nuestra confianza en Dios. Los gigantes vienen a traer duda en nuestra relación con Dios. Y por eso tenemos que estar tan alertas. Por eso tenemos que estar
tan pegados de la mano de Dios que cuando venga un gigante no nos haga tambalear. Nosotros tenemos que estar fuertes y eso es lo que sucede en los procesos. Por eso muchas veces es que tenemos que esperar para que ningún gigante pueda tambalearnos, porque puede ser que usted reciba una bendición de Dios hoy, reciba una promesa de Dios hoy, y ¿qué sucede? Que mañana el gigante viene, se levanta y no solo te destruye a ti, sino que la raíz de ese gigante levantarse fue precisamente la bendición, porque no sabemos cómo manejar la bendición de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Dios nunca llega tarde. Dios no nos da lo que queremos, sino lo que más necesitamos. Por eso a veces esos gigantes que se levantan en nuestra vida son necesarios, porque necesitamos el carácter para poder manejar los desafíos grandes y pequeños, para que los gigantes no aparezcan y para que los problemas pequeñitos no se conviertan en gigantes en nuestra vida. Debemos aprender de David ese estilo de vida, a depender de Dios, a confiar en Dios, a poner nuestra fe siempre en Dios, que sin importar cuál sea el gigante, que ese gigante no nos haga tambalear, que el gigante no nos saque, ¿verdad? De nuestra carrera, de nuestra meta. Hay una sola meta del creyente, y es llegar a la presencia de Dios y habitar con Él un día. Por eso es que Jesús dice, el que persevere, ese es el único que llegará hasta el final. Por eso tú y yo tenemos que perseverar en la carrera y tenemos que lidiar con los gigantes. A nadie le gusta ser procesado, a nadie le gusta que Dios lidie con nosotros, pero por ejemplo, muchos se frustran cuando Dios no les da lo que ellos están pidiendo. Por ejemplo, yo estoy seguro que hay alguna persona que nos está viendo ahora, que está conectado con nosotros y que dice, bueno, yo necesito un carro. Bueno, sí, probablemente necesites un carro, pero ¿qué tal que Dios ahora que tú estás orando por un carro, te da un Corvette o te da, no sé, sí, bueno, un Corvette, te da un Ferrari, un carro de carrera caro? Oh, va a ser precioso, va a ser lindo, pero ¿cuánto tiempo te va a durar el carro en las manos si tú no sabes manejar un Ferrari o no sabes manejar un Corvette o no sabes cómo lidiar con ese carro? Puede ser que sufras un accidente, puede ser que pierdas el carro, que pierdas mucho dinero. Entonces, Dios no te va a dar eso. Asimismo, Dios hace con nosotros. Dios no nos da todo aquello que querramos, porque Dios necesita tratar con nuestro carácter. Necesitamos pasar por el proceso. Necesitamos llegar aprobados a esa meta. Cada meta que Dios pone en nuestra vida es un nivel de fe que nosotros tenemos que pasar. Y para alcanzar la próxima meta tenemos que subir al próximo nivel de fe. Y esto nos pasa a todos en el reino. Así que no se crea que usted es la única persona a la que Dios en un momento dado no le contestó una oración o se tardó para contestarla, y era simplemente porque usted y yo no estábamos listos para recibir esa oración, o porque había algo que sucedía en nuestra vida que estaba impidiendo a que esa respuesta llegara. Y tal vez el gigante que tú estabas viendo como un gigante no era tal gigante, pero nosotros lo hicimos gigante, y muchas veces nuestras decisiones van a provocar gigantes en nuestra vida. Y una de esas decisiones que provocaron un gigante en la vida de David fue el hecho de él haber mandado al esposo de esta mujer a la que él codició, lo mandó a la guerra para que fuera pues asesinado, y él poder tener a esta mujer en su vida. ¿Qué sucedió? Que ella, pues efectivamente, pues este hombre murió, y aunque él se arrepintió, él fue a la presencia de Dios, pero el primer hijo que tuvo murió. ¿Por qué? Porque él creó un gigante en su vida. Muchas veces nosotros, con las decisiones que tomamos, cuando no son decisiones que están de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando no hemos ido a la presencia de Dios, cuando no le hemos pedido a Dios su confirmación, cuando no hemos esperado en Dios porque Dios nos dé la luz verde para continuar, muchas veces eso sucede en ese suceder del camino. Dios está procesando con nosotros y nosotros queremos pues acelerar el proceso. Y sucede que cuando estamos acelerando el proceso nos estamos pasando por encima del proceso para que no toque nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? Que creamos un gigante en el proceso. Tenga cuidado
que usted no esté creando esos gigantes por tratar de acelerar los procesos de Dios en su vida, cuando Él está formando su carácter, cuando Él te está formando como hijo de Dios, porque Él quiere que seas un estandarte en el reino. Él quiere que seas ejemplo y modelo para otros que puedan seguir a Cristo, para que otros vengan a los pies de Cristo. Nuestra fe, nuestro comportamiento, nuestras decisiones van a influenciar la vida de otros, aunque usted no lo crea. Nosotros vivimos en una sociedad actual donde todos los ojos están puestos sobre nosotros para ver qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuáles son las decisiones que tomamos. Pues tenga cuidado, porque esas decisiones desatan gigantes en nuestra vida. Esas decisiones van a venir y van a provocar cosas en nuestra vida. Así que nosotros debemos de saber y entender que Dios está con nosotros, pero tenemos que cuidarnos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No hay nadie aquí que en algún momento no haya enfrentado un Goliat, que no haya enfrentado un gigante, un problema devastador, que se niega a irse, ¿verdad? Y eso fue lo que le sucedió a Israel con Goliat y con todas las demás situaciones que se le enfrentaron. Una y otra vez se levantaba un gigante y David tenía que ir y dar la cara. Pero ¿sabe qué? No solo terminó siendo uno de los mejores guerreros, también fue un gran rey para Israel, aunque tenía sus cosas, o sea, obviamente como hombre, porque todos no somos perfectos, y David tampoco lo era, pero sí tenía algo, y era que una y otra vez dependía de Dios, iba a la presencia de Dios, no dejaba de buscar a Dios. Usted y yo no podemos dejar de buscar a Dios. Aún en el problema más grave, en el problema más grande que usted y yo podamos enfrentar, no podemos buscar las soluciones del mundo antes de buscarlas de Dios. Una vez que usted depende de Dios, y usted va primero y le presenta a Dios su petición, le presenta a Dios su problema. Usted viene a Él y usted va a esa presencia y usted dice: Señor, estoy pasando por esto, no sé, no entiendo, pero te lo pongo en tus manos para que seas tú el que tomes el control de todo lo que está sucediendo. ¿Qué va a pasar? Usted está poniendo a Dios primero. Usted ora por el problema. Señor, yo voy a descansar en ti. Voy a hacer todo lo que humanamente me es posible hacer y voy a dejar lo sobrenatural, lo que es imposible, a ti. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer: confiar en Dios, sin importar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque siempre van a haber malas cosas sucediendo a nuestro alrededor. Recuerde que vivimos en este mundo. Jesús dijo que en este mundo vamos a encontrar aflicción, pero no somos de este mundo. Y Él dijo: tranquilo, descansad, yo he vencido al mundo. Y esto es importante, que nosotros en todo tiempo confiemos en Dios. David estaba un día estaba en el desierto, estaba pues acosado por todos estos gigantes, y así fue cuando él escribió el Salmo 63. Y es un salmo maravilloso, porque el salmo dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. O sea, este es el hombre que había enfrentado todos los gigantes, pero a través de toda su vida, el común denominador es que cada vez que había un gigante, en vez de él salir corriendo, en vez de huir, en vez de dejarse caer, lo que hacía David era simplemente buscar a Dios. Una y otra vez buscaba de Dios, confiaba en Dios, dependía de Dios. Él no se dejaba amedrentar por los gigantes. Él consideraba a los gigantes insignificantes, aun cuando fueran verdaderamente gigantes, como en el caso de Goliat. Así que usted y yo debemos ser igual.